Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Daniel, Lamote, Cami, Noto, Dust Sansfix, Skyler, Galex y Priscilla Brevi. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 15. Cuando el sello empezó a tambalearse, la estructura misma de la existencia tembló, ondulando como la superficie de un estanque agitado. Una oscuridad primordial, antigua y vasta, se abrió desde las profundidades, liberando un rugido de ecos prohibidos. El aire a su alrededor se estremeció con el peso de penas milenarias y miedos no expresados, arrepentimientos inquietantes que resonaban en los huesos de la creación misma. Lo sintió por primera vez en sus raíces, en las profundidades tónicas del infierno, donde ninguna luz se había atrevido jamás a aventurarse. Debajo de los usurpadores que se atrevieron a reclamar poder y posición sobre ella. El sello, una prisión milenaria forjada por decreto divino, se había debilitado, sus formidables lazos finalmente cedieron ante el implacable paso del tiempo y los eventos cataclísmicos de arriba, eventos traídos a la realidad a través de la ira de su amado, buscándola. Su esencia, atada y sofocada durante eones, comenzó a agitarse, despertando de un sueño más oscuro que cualquier pesadilla. La tierra sobre ella se convulsionó en respuesta, las placas tectónicas se movieron y ríos de fuego fundido se agitaron con furia recién descubierta. Las sombras se retorcían y se retorcían, escapando de sus ataduras terrenales para bailar en éxtasis caótico. El suelo mismo parecía estar vivo, un ser consciente retorciéndose en anticipación de su surgimiento. Adán. Sus pensamientos, inicialmente un mero susurro en el vacío, se hicieron más fuertes, más urgentes, a medida que el sello seguía debilitándose. Sus raíces, gruesas y fibrosas, latían con energía oscura, extendiéndose hacia afuera, desgarrando el lecho de roca, perforando la corteza del infierno. Los pasillos cavernosos del inframundo resonaron con el sonido de su despertar, una sinfonía terrible que hizo que incluso los demonios más endurecidos se encogieran de miedo. Adán. Su corazón, que había estado dormido durante eones, ahora latía con un ritmo infernal. Cada latido era un presagio de su inminente ascenso. Lágrimas de alegría cruda e incandescente se derramaron, abrasando el suelo que tocaban, dejando rastros de tierra quemada a su paso. Su forma, olvidada y abandonada hacía mucho tiempo, comenzó a unirse, tendones y huesos se unieron después de 9000 años de que su núcleo, el núcleo de ellos, flotara entre el sueño y la realidad. Adán. El ascenso fue implacable, una oleada cataclísmica que atravesó las barreras entre las barreras de sus carceleros. El tejido de la realidad misma se dobló y se deformó, incapaz de contener la fuerza de su resurgimiento. Las sombras huyeron ante ella, el concepto mismo de oscuridad se doblegó a su voluntad mientras se elevaba desde el abismo. Su forma espectral se hizo más clara con cada momento que pasaba, una amalgama de terror y belleza, una visión de horror cósmico y esplendor divino. De su imagen. De su lado. Los dos que se convirtieron en uno, se separaron, solo para volver a convertirse en uno. Adán. Su grito resonó en el vacío como un toque de clarín que rompió el silencio de los siglos. El cosmos mismo pareció retroceder, las estrellas se apagaron y los cielos temblaron al oír su voz. Su presencia era un anatema, una pesadilla viviente nacida de los rincones más profundos de la existencia y, sin embargo, también era la encarnación de una belleza antigua y prohibida. Adán. Con una última oleada cataclísmica, surgió del inframundo. Su forma era un espectáculo aterrador e imponente. El sello, aunque no se había roto, se debilitó momentáneamente y tembló bajo ella por la tensión de contener su poder. Se paró frente al mundo, una encarnación del horror sobrenatural y la gracia sobrenatural, sabiendo que tenía poco tiempo que perder. Su cuerpo completó su construcción, los huesos de obsidiana se unieron, cubiertos de una pálida piel cenicienta que latía con energía de otro mundo. Su forma femenina estaba desnuda, en toples y orgullosa, una belleza desgarradora que evocaba tanto miedo como reverencia. La mitad inferior de su forma estaba entrelazada con materia oscura y raíces pegajosas, un duro recordatorio de que el sello aún se mantenía y su liberación era temporal. Zarcillos de oscuridad se deslizaron alrededor de sus piernas, anclándola momentáneamente al reino de abajo. Desde el recinto de sus raíces, una pierna pálida surgió, la carne se pudrió y se regeneró miles de veces en fracciones de segundos antes de aterrizar en el suelo tembloroso del anillo de la pereza. La tierra tembló debajo de ella, reconociendo su presencia. Una bocanada de aire salió de sus labios oscuros, rechinando sus dientes afilados mientras sonreía.
Sus ojos carmesí, brillando con un hambre antigua e insaciable, escanearon el inframundo de arriba mientras daba sus primeros pasos en milenios. Su cuerpo siguió emergiendo, y la piel cenicienta se formó sobre los huesos de obsidiana. Su forma, pálida y desnuda, era una grotesca fusión de belleza y horror. Su mitad inferior permaneció cubierta por la tela oscura del velo de cadenas, un recordatorio del sello que aún la retenía. Su liberación fue temporal. Aún así, casi 10.000 años después de su muerte, la madre de la humanidad volvió a caminar. Caminó y el infierno la siguió, remodelándose y recreándose a medida que avanzaba su eje. En una millonésima de segundo, o tal vez 1.000.000 de segundos, porque el tiempo había dejado de tener significado para ella, alcanzó su mitad divina. El suelo bajo sus pies se retorcía y se enroscaba con cada paso, las raíces de materia oscura se arrastraban tras ella, palpitando con vida. Su respiración se entrecortaba, la expectación era palpable. No muy lejos de ella, estaba el primero perfecto. Hacía tiempo que había dejado atrás todas las imperfecciones mientras él crecía y florecía a pesar de sus continuos fracasos. De hecho, la única imperfección que todavía merecía un lugar en su vida era ella. Como debe ser, lo encontró arrodillado, golpeando sin piedad al caído. El usurpador, apenas más que una mancha dorada enfermiza en el suelo, era un desastre retorcido y roto. La sangre y el licor salpicaban con cada golpe brutal, pintando el suelo con un tapiz sombrío de sufrimiento. Los huesos se agrietaban y la carne se desgarraba bajo los puños implacables de Adam, el sonido de una sinfonía de brutalidad resonaba en el paisaje desolado. Con cada golpe, el hombre de los hombres alababa mientras continuaba destrozando a los caídos. Sin embargo, debajo del orgullo que sentía por su destreza, una profunda incomodidad se apoderaba de ella. ¿Seguía aferrándose a las falsedades urdidas por el dios cruel y fracasado? Las heridas infligidas por el cielo no habían sido suficientes para destrozar su fe en sus promesas huecas. En los milenios de separación, los había perdonado, había aceptado su engañoso atractivo. No debe hacerlo. Su bondad debe estar reservada solo para ella y solo para ella. Su agitación aumentó, las raíces de la sustancia oscura vibraron con su inquietud. Se acercó más, con los ojos fijos en la brutal escena que se desarrollaba. Un miedo primario le carcomía el corazón, miedo a perderlo una vez más, a que se desvaneciera en las reconfortantes mentiras del engaño celestial. Pero ella no lo permitiría. Se lo recordaría, reclamaría lo que era legítimamente suyo. Sin embargo, a medida que se acercaba, su declaración pareció repercutir en ella. A medida que se acercaba, la escena se desarrolló con visceral claridad. Él no exaltaba al vengativo, sino que se burlaba de él con cada golpe resonante. Su espalda desnuda y ancha brillaba con el sudor y la sangre de sus puños, y cada golpe sobre la figura tendida del usurpador era una proclamación atronadora de su propia supremacía. «Mirad la misericordia de vuestro Dios». Tronó, y su voz resonó en el aire. «Mirad cómo perdona vuestros pecados». Sus palabras destilaban desprecio mientras continuaba. «Alabado sea mi justicia. Pues castigo a los malvados y premio a los justos. Alabado sea mi sabiduría. Pues conozco los corazones de los hombres y los juzgo en consecuencia». Ella se regocijaba en éxtasis. Su amado había dejado de lado al vengador y había aceptado su legítimo dominio sobre toda la creación. Su corazón se llenaba de alegría triunfante cuando él proclamaba su soberanía con cada golpe brutal sobre la figura del usurpador. Ella lo observaba con admiración y adoración, sabiendo que él había trascendido las mentiras e ilusiones que alguna vez lo ataron. Este era su amado, el verdadero soberano de todos los dominios. Allí estaba la culminación de siglos de lucha y crecimiento, un hombre que se había deshecho de las cadenas de la duda y se había alzado para reclamar su legítimo lugar como gobernante. Su presencia irradiaba autoridad y fuerza, pero debajo de ese exterior imponente yacía un alma que había soportado pruebas inimaginables. Su adoración por él no tenía límites, pues no solo había conquistado sus demonios internos y literales, sino también las falsedades que amenazaban con oscurecer su verdadero camino. En su ascenso, había rechazado las falsas promesas del engaño celestial, abrazando en cambio el poder y la sabiduría puros que definían su existencia. A medida que se acercaba, cada detalle de su figura se volvía más claro. Los músculos fibrosos debajo de la piel, marcados por cicatrices ganadas en batallas invisibles para los ojos mortales.
Su espalda ancha, ahora desnuda y bañada por el tenue resplandor del crepúsculo perpetuo del infierno, era testimonio de la resistencia que lo había acompañado a través de incontables eras. En ese momento de reencuentro, mientras lo envolvía con sus brazos, podía sentir el latido constante de su corazón contra su pecho, un ritmo que hablaba de determinación y resolución. Su abrazo no solo transmitía amor, sino una profunda sensación de afirmación. Allí estaba su amado, no solo un hombre, sino la encarnación de su destino compartido. «Estoy aquí», murmuró suavemente contra su oído, su voz un susurro de seguridad en medio de los ecos tumultuosos de su reino. Los ojos de Adam se cerraron cuando su piel tocó la suya, su presencia lo envolvió como un abrazo familiar. Sintió su peso contra ella, su cabeza encontró refugio en su hombro. La cercanía despertó emociones enterradas durante mucho tiempo bajo la superficie. «Mi amor», su voz, teñida de anhelo y vulnerabilidad, llegó a sus oídos. «Creí que te había fallado». Ella lo abrazó con más fuerza, sintiendo el cansancio en su cuerpo. «Nunca podrías fallarme, Adam», murmuró suavemente, su voz era una suave promesa. «Eres mi compañero eterno, mi otra mitad. Estamos unidos, ahora y para siempre». Con ternura, acunó su cabeza y lo apoyó contra su pecho, tal como lo habían hecho incontables veces antes. «Has enfrentado tantas cosas», continuó, sus palabras eran un murmullo reconfortante. «Pero ahora, todo estará bien. Confía en mí». Con determinación, cambió el tono de su voz y su voz transmitió determinación y determinación. «Déjenme encargarme de todo», declaró, y sus palabras resonaron con confianza. «Juntos, haremos justicia para quienes nos hicieron daño». Empezando por la puta dorada que pensó que su presencia podría disuadirla. Después de eso, añadió con voz firme y determinada, «Juntos, anunciaremos la era de la verdadera desesperación». Los ojos de Adam se abrieron de golpe ante sus palabras. La dureza, el veneno, eran completamente ajenos a la Eva que él conocía. Su Eva nunca le había hablado con tanto odio. Su corazón se hundió, un terror frío se filtró hasta sus huesos. Volvió la cabeza lentamente, temeroso, para mirarla, con la respiración entrecortada. En un instante, se soltó de un salto y aterrizó a varios metros de distancia. La fuerza de su movimiento estaba impulsada por una necesidad instintiva de distanciarse de la desconocida que tenía delante. Mientras se estabilizaba, sus ojos recorrieron su figura. Cada detalle ahondaba su creciente sensación de inquietud e incredulidad. Sus ojos se abrieron y su corazón se hundió. La mujer que tenía delante no era Eva. Eva había sido una visión de belleza etérea, un faro de luz en su mundo. Sus ojos celestes brillaban con una alegría y una calidez interior que podían calmar al alma más atribulada. Su pelo rubio largo y brillante, siempre adornado con flores, caía como una cascada dorada por su espalda, simbolizando la vida y el crecimiento. Eva era alta, más alta que Adán, y su altura le otorgaba un aire de elegancia y sencillez. Su cuerpo era suave y acogedor, y sus curvas voluptuosas encarnaban una calidez maternal y protectora que lo hacía sentir seguro y amado. Su personalidad era alegre y despreocupada, una fuente constante de risas y luz. Su piel era cenicienta, casi translúcida, un contraste escalofriante con la calidez dorada de la tez de Eve. Su busto era más pequeño y firme, sus músculos delgados y fibrosos. Sus ojos volvieron a subir hasta su rostro, captando la agudeza de sus rasgos, la frialdad de sus ojos y la severidad de su expresión. El rostro de Eva había sido un lienzo de suaves curvas y líneas, sus expresiones siempre cálidas y acogedoras. El rostro de esta mujer era duro y anguloso, su expresión una mezcla de dolor, determinación y una ferocidad inquietante. La sonrisa de su esposa era el epítome de la inocencia y la alegría. La sonrisa de esta mujer, si es que podía llamarse así, era una mueca de deleite malévolo, con cada diente afilado brillando como un depredador listo para devorar a su presa. Su expresión carecía de la calidez y el cuidado que él asociaba con Eva, sino de posesividad y adoración retorcidas. La mujer, que seguía sonriéndole, se levantó de su asiento en el suelo. Era más baja que él y apenas le llegaba a la barbilla. Adán fue quien apenas llegó a la barbilla de Eva. La mitad inferior de su cuerpo quedó al descubierto. No encontró las largas y cremosas piernas de su esposa, sino que solo pudo contemplar una masa grotesca de materia oscura y raíces pegajosas. La sola presencia de esta mujer irradiaba una energía fría y opresiva, muy diferente del aura reconfortante y nutritiva de su Eva. La mirada de Adam recorrió su figura mientras se movía, notando cada marcada diferencia. Eve siempre se había comportado con una facilidad ligera y elegante, casi como si estuviera bailando por la vida.
Esta mujer se movía con un propósito depredador, cada paso deliberado y autoritario, su presencia abrumadora y dominante. El toque de Eva había sido gentil, sus manos suaves y reconfortantes, mientras que las manos de esta mujer parecían capaces de gran poder y destrucción, enormes garras oscuras que de alguna manera escaparon a su atención momentos antes. La voz de Adam temblaba con una mezcla de miedo e incredulidad mientras se enfrentaba a la mujer que estaba frente a él y que afirmaba ser su esposa. Su sonrisa paciente persistía, enmarcada por esos penetrantes ojos carmesí que parecían saber más de lo que revelaban. ¿Quién más podría ser sino tu esposa, mi querido esposo? Respondió ella con calma, con voz firme a pesar de la tensión que espesaba el aire. No eres Eva, afirmó Adam, con un matiz de ira nacido de la confusión y el dolor en sus palabras. La sonrisa de la mujer vaciló y una sombra de dolor se dibujó en su rostro. Adam, comenzó, suavizando la voz, soy yo. ¿Quién más podría estar frente a ti de esta manera? Adam sacudió la cabeza, intentando conciliar la apariencia de la mujer con sus recuerdos de Eve. Su sonrisa radiante, su comportamiento gentil. Tú no eres ella. Eve no se parece en nada a ti, murmuró, mientras su mirada buscaba respuestas que parecían esquivas. Un destello de algo desconocido brilló en sus ojos carmesí y su expresión se endureció levemente. Sí, soy diferente, admitió, su voz adoptando un tono más frío. El tiempo nos cambia a todos, Adam. Con un suspiro, ella pareció ceder, sus rasgos se suavizaron. Ya veo, murmuró, como si comprendiera su lucha. En mi prisa, olvidé lo inquietante que debe ser esto para ti. Extendió los brazos, un gesto casi teatral, y Adam observó con incredulidad cómo su apariencia cambiaba. Su piel se aclaró hasta alcanzar un tono pálido saludable y familiar, su cabello oscuro se volvió de un suave tono marrón y sus ojos se iluminaron hasta adquirir un tono acogedor. Adam parpadeó, sorprendido por la transformación que la hacía parecer humana, a diferencia de la criatura sobrenatural que había visto momentos antes. Sin embargo, a pesar de su intento de aliviar su aprensión, su corazón seguía lleno de dudas. No tengo tiempo para tus juegos, dijo Adam, con la voz tensa por la emoción mientras daba un paso atrás. La creciente distancia entre ellos reflejaba el abismo que se abría en su interior. ¿Dónde está Eve? Preguntó, con la voz temblorosa por la desesperación. ¿Qué has hecho con ella? La mirada de la mujer se mantuvo en la suya, con una mezcla de tristeza y frustración ensombreciendo sus rasgos. Adam, comenzó suavemente, su voz cargaba con el peso de las verdades no dichas, estoy aquí. Lo aceptes o no, estoy aquí. Tú no eres ella. No te pareces en nada a ella. Gritó Adam, intentando reprimir su creciente miedo. Si has cambiado de gusto, dímelo. Con una sonrisa que tenía un dejo de burla, la mujer inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y cómo era tu esposa? Preguntó con una voz cargada de una curiosidad escalofriante. Era rubia, respondió Adam, con una mezcla de tristeza y desafío en la voz. Alta, con ojos que brillaban como el sol de la mañana. La criatura se quedó quieta y la expresión burlona desapareció de su rostro. ¿Qué más? Insistió, con un tono más frío. Adam continuó recordando los rasgos de Eva con dolorosa claridad. Alta, con un rostro en forma de corazón, una nariz corta y flores en el pelo. Los ojos de la criatura se volvieron fríos, y un gruñido bajo escapó de sus labios. Esa puta, murmuró con amargura, su actitud pasó de la curiosidad juguetona al desprecio venenoso. Una vez más, ese veneno en su voz lo desconcertó. La mente de Adam se agitaba, dividida entre el anhelo y la incredulidad. Esta mujer afirmaba ser Eva, pero en su presencia no encontraba nada de la calidez ni la familiaridad que una vez habían definido a su amada esposa. El dolor en las costillas, una sensación que le resultaba familiar a Eva, persistía. Su cuerpo parecía aceptarla de todo corazón, reconociendo algo innegable en su presencia. Pero en lo más profundo de su alma persistía una vehemente negación. Luchó por conciliar las señales contradictorias que le enviaban su cuerpo y su alma. ¿Era realmente Eva la que estaba frente a él o algún cruel engaño que jugaba con su corazón afligido? La mirada paciente de la mujer nunca vaciló, sus ojos carmesí contenían una profunda comprensión que lo reconfortaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Sé que es difícil aceptarlo, dijo en voz baja, con un dejo de tristeza en la voz. Pero estoy aquí, Adam. Aunque no me reconozcas, estoy aquí. A Adam se le encogió el pecho con emociones encontradas. Ansiaba creer en sus palabras, pero no podía librarse de la profunda sensación de pérdida que lo carcomía por dentro. Quería acercarse a ella, abrazarla y encontrar consuelo en su presencia, pero el miedo lo detenía. Ella era Eva.
Ella no era Eva. Los ojos de Adam ardían cuando el cansancio volvió a invadirlo. El dolor y la fatiga de su cuerpo desplomado lo golpearon con fuerza. Su visión se tambaleó y su equilibrio se tambaleó, lo que casi lo hizo caer antes de que pudiera estabilizarse. «Adán», gritó el extraño, corriendo hacia él. «No vengas». La detuvo con una mano levantada, mechones de cabello castaño oscuro cayendo sobre su rostro, oscureciendo momentáneamente su visión. Cabello castaño oscuro. El de Adam era rubio. Su confusión se acentuó cuando se apartó el pelo, notando la diferencia por primera vez. Su mirada se desplazó a su mano y luego a su brazo, dándose cuenta de que el color de la piel no era el que esperaba. No era su brazo. Era demasiado peludo, la mano demasiado grande. «Esto es», murmuró, apagándose mientras se agarraba la boca. Su voz sonaba diferente, más profunda. El suelo se sentía más lejos. Sus músculos se sentían más gruesos, su cuerpo más pesado. Poco a poco, las diferencias acumuladas que había ignorado en su decidida búsqueda de su esposa inundaron sus sentidos. Su fuerza menguó y el cansancio se apoderó de él con fuerza. Se tambaleó, abrumado por la certeza de que ese cuerpo no era el suyo. Cada discrepancia lo golpeaba como un puñetazo, obligándolo a enfrentar la cruda realidad de su situación. El mundo a su alrededor parecía inclinarse, la voz preocupada del extraño sonaba distante mientras luchaba por aceptar la imposibilidad de lo que estaba experimentando. La mente de Adam daba vueltas y un dolor de cabeza amenazaba con partirle la cabeza. La rabia y la furia invadieron sus emociones como un maremoto, lo que le hizo apretar los dientes con tanta fuerza que estaban a punto de romperse. «No importa», rugió, y su voz resonó en los pasillos cavernosos de su mente. La frustración y la determinación se fundieron en una furia hirviente. «Nada importa. Nada importa excepto destrozar esa serpiente». Sus pensamientos se agitaban con un único objetivo: aniquilar a la serpiente, sin importar el costo. ¿Por qué otra razón estaba allí, si no era para desatar su ira sobre la criatura que le había robado todo? Todo lo demás palidecía en comparación con el infierno de venganza que ardía en su pecho. «No. Otra vez no», gruñó Adam, con voz ronca y áspera, presa de una rabia y una determinación centenarias. Luchó contra la tormenta de rabia y dolor que se estaba gestando en su interior. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando encontrar la calma en medio del caos. Los recuerdos de pérdida y traición lo invadieron, alimentando su determinación de enfrentarse a la serpiente que había destrozado su mundo. Con la mandíbula apretada, Adam se esforzó por calmar sus pensamientos. Buscó un ancla en medio de la confusión, buscando claridad en su propósito. Tomó aire otra vez y se tranquilizó. El fuego de la venganza ardía, pero ahora estaba atemperado por una firme resolución. «No», susurró para sí mismo con voz firme. «Otra vez no». Recordar. Él mandó a su alma. «¿Por qué peleas? ¿Por qué aprietas el puño? ¿Cuál es tu deber?». Con esfuerzo, Adán ordenó a su alma que se aquietara, que encontrara un ancla en medio del tumulto de sus pensamientos. ¿Por qué había venido? ¿Matar a la serpiente? Sí, pero había más. Antes de eso, para rescatar a su esposa. Sí, ese era su propósito al descender al infierno. ¿Por qué rompió la realidad? ¿Por qué lo haría una y otra vez? Pero antes de todo eso, ¿por qué lo convocaron la primera vez? ¿Por qué convocado de nuevo? ¿Por qué murió una vez? ¿Por qué murió 2 veces? ¿Por qué desafiar al rey de los dioses? ¿Cuál fue su primer y último amarre? Sus hijos. Y entonces, un susurro atravesó su confusión. «Padre, sálvame». Los ojos de Adam se abrieron de golpe, su esencia se encendió por el débil pero urgente grito de ayuda que resonó en las profundidades cósmicas. Con cada paso que daba a través de los reinos cambiantes y el abismo desconocido que se encontraba debajo, las voces se volvían más claras, su desesperación se hacía palpable. Entre ellas, se escuchaban gritos más pequeños, cada uno una súplica que no podía ignorar. En esta búsqueda incesante, Adam se deshizo del peso de sus tumultuosas emociones. Su rabia, que antes era un fuego rugiente, se convirtió en brasas. El amor, que antes era una fuerza devoradora, se suavizó hasta convertirse en un calor constante. La venganza, que antes era una tormenta impetuosa, dio paso a una determinación concentrada. La arrogancia, que antes era un velo cegador, se levantó para revelar una humildad nacida de un propósito. Avanzó por los laberínticos caminos de la existencia, guiado únicamente por la claridad de aquellas voces que lo llamaban. Cada paso lo acercaba más, cada latido de su corazón resonaba con su urgencia.
Su espíritu, ahora despojado de todo salvo de la intención más pura, ardía con una determinación inquebrantable de alcanzarlas, de llevar esperanza donde había desesperación, de encontrar consuelo donde había agonía. Adam se encontró frente a frente con la fuente de los gritos, más cerca de lo que había previsto, a unos cuantos metros de distancia. Cuando volvió a mirar al extraño, la confusión que había nublado su mente se evaporó y fue reemplazada por una claridad absoluta. Ahora comprendía la retorcida familiaridad que había sentido antes. Era similar a la sensación que había tenido al entrar en el infierno, donde imitaciones corruptas se burlaban de lo que alguna vez fue puro. Al principio, había culpado a la serpiente por estas distorsiones. Ahora, veía la verdad con más claridad. Así como los demonios del primer círculo del infierno eran grotescos reflejos de sus hijos, esta mujer, o más bien, esta criatura que tenía ante sí, era una burla de su esposa. De la misma manera que sus hijos nacieron de Eva, estos demonios eran burlas retorcidas creadas por esta bestia. Pero lo vil no puede crear, solo puede pervertir y distorsionar lo que es verdadero. Adán sintió la presencia de sus hijos dentro de esta criatura, sus almas puras corrompidas y atrapadas. Escuchó sus lamentos y súplicas de liberación, que resonaban desde el centro del ser monstruoso que estaba frente a él. Su expresión se endureció hasta la neutralidad mientras una profunda calma se apoderaba de él y dominaba sus rasgos. En ese momento, se preguntó si alguna vez había estado tan enojado. La voz de Adam, firme y llena de determinación nacida del dolor y la determinación, atravesó el aire tenso como una espada de furia justiciera. Has retorcido y pervertido lo que es puro, declaró, y sus palabras resonaron en la enorme y resonante cámara. Cada sílaba tenía el peso de siglos y resonaba con una antigua determinación que desafiaba la oscuridad que las rodeaba. Pero tu corrupción termina aquí. La criatura, cuya forma parpadeaba con sombras inquietantes, lo miró con una mezcla de desafío y malicia. A pesar de la oscuridad que la envolvía, Adán permaneció firme, su mirada penetrando a través del velo del engaño. Los liberaré, hasta el último, continuó, su voz firme en su convicción. Su sufrimiento termina ahora. Al igual que tu vida. Los ojos de la criatura se clavaron en los suyos, buscando un rastro de algo que él no conocía. Ella no habló, solo lo miró fijamente a los ojos. Ojos del Señor. A los ojos de su carcelero. Sin embargo, Adam la miró a los ojos con una determinación tranquila, inquebrantable en su misión. Cuando la sonrisa y la posesividad desaparecieron de su rostro y fueron reemplazadas por una fría máscara de amargura, habló con una voz cargada de desprecio y acusación. Eres un jodido enfermo, empezó a decir, en un tono bajo y teñido de amargura, el vengativo que posee el cuerpo de mi marido. Te disfrazas de justicia, pero tus acciones traicionan tu verdadera naturaleza. Creas e impones servidumbre, alimentándote de nuestras luchas y sacrificios como si fueran los tuyos. Al final, no eres diferente de un parásito, que consume y distorsiona todo lo que toca. Todos somos meros recipientes, conductos para tu hambre insaciable. Un destello de algo casi humano cruzó el rostro de la criatura, un breve momento de vulnerabilidad en medio de la fachada de oscuridad. Tal vez, murmuró, su voz ahora teñida de resignación, en el gran esquema de las cosas, estamos destinados a ser dos mitades de un todo. Los ojos de Adán brillaron con ira justificada, su determinación inquebrantable. Me aseguraré de que sientas cada gramo de su dolor, prometió, su voz tenía un filo de acero que atravesó el silencio como una espada. Los ojos de la criatura se entrecerraron y brillaron con una intensidad que igualaba la furia de Adán. Espérame, Adán, replicó, con su voz teñida de una oscura promesa. Te liberaré muy pronto. La ira de un padre capítulo 16. Toda la creación fue creada en pares. Masculino y femenino, orden y caos, luz y oscuridad. Michael, como todas las cosas, fue creado como una entidad completa, encarnando esta verdad fundamental en el centro mismo de su existencia. Michael y Samael fueron forjados juntos, sus destinos estaban entrelazados desde el principio. Eran fuerzas opuestas pero complementarias, cada una esencial para el equilibrio inherente a la creación misma. A pesar de ser iguales en esencia, no eran idénticos. Samael representaba la progresión, destinado a impulsar el cosmos hacia adelante con un vigor implacable, mientras que Michael encarnaba la estabilidad, anclando la base firme sobre la que prosperaba su existencia compartida. Es una lástima que el architraidor nunca pareciera comprender esta verdad, atrapado en sus propios delirios y ciego a la delicada armonía de sus roles entrelazados. Demasiado atrapado en su propia autocompasión para percibir su verdadero papel, él encarnaba el progreso. Sin embargo, la creación no puede basarse
centrarse únicamente en un cambio perpetuo. No era su momento de iluminar el cosmos. Su deber esperaba la culminación de su constante trabajo. Una vez que la estabilidad reinaba suprema, Samael aprovecharía su momento destinado para irradiar. Humíllate, le aconsejó. Porque la grandeza espera su turno en la gran sinfonía de la creación. Pero el architraidor permaneció cegado por su ego, incapaz de prestar atención a su sabiduría. Su mirada, nublada por desaires imaginarios y glorias fugaces, se fijó en ambiciones mezquinas, ajena a la danza eterna del equilibrio y el orden entretejida en la trama de la existencia. Eran dos partes de un todo, inseparables pero distintas. Opuestos, pero iguales. Igualmente indispensable en el intrincado tapiz de la creación. La firmeza sin progreso no era más que cadenas que sofocaban el crecimiento y aprisionaban el potencial dentro de límites estancados. El avance sin estabilidad era como una decadencia desenfrenada que consumía y corrompía la esencia misma de la creación. Humíllate, suplicó una vez más. Su voz llevaba el peso de milenios de sabiduría y comprensión. Porque en su unión residía la armonía que sostenía el cosmos, un delicado equilibrio donde el progreso y la estabilidad se entrelazaban, cada uno potenciando al otro en una sinfonía de evolución cósmica. Pero el architraidor, consumido por sus propias ambiciones, permaneció sordo a sus súplicas, destinado a aprender la lección en la implacable marcha del tiempo. Pero en su arrogancia, él hizo caso omiso de su consejo, tal como ella lo había advertido. Cegado por el orgullo y la ambición, rompió el delicado equilibrio, desatando el caos donde antes había orden, y discordia donde antes reinaba la armonía. Sus acciones resonaron en el tejido de la creación, un testimonio de las consecuencias de la arrogancia, y un recordatorio de la sabiduría de la humildad. Michael estaba furioso por su propia impotencia. Ella se enfureció. Ella despreciaba. Ella avanzó. Regodearse en sus fracasos nunca había sido, y nunca sería, parte del taxiarca. Ella simplemente marcharía hacia adelante, enfrentando el mal que azotaba toda la creación. Una resolución nacida de las cenizas de la armonía destrozada, un compromiso de restaurar lo que se había perdido, y para salvaguardar el equilibrio que sostenía la existencia, asumiendo el manto de la progresión y la estabilidad. El infierno se desgarró y toda la creación tembló. El ninguno, el vil y la abominación comenzaron su terrible manifestación. Los 7 anillos se agrietaron y se inclinaron, su arquitectura celestial se contorsionó bajo el peso de la presencia malévola. Zarcillos negros de oscuridad serpentearon a través de dimensiones fracturadas, arañando la realidad con un hambre insaciable. En lo alto, el cielo sangraba de un color carmesí que tiñó de un tono amenazador el firmamento, que antes era prístino. Ecos atronadores reverberaban en el abismo caótico, y cada explosión anunciaba el nacimiento de entidades monstruosas que desafiaban la razón y la cordura. De los vacíos abisales surgían pesadillas encarnadas, cuyas formas cambiaban y se deformaban en un intento desesperado por escapar de su existencia grotesca. En medio de este caos se mantuvo Michael, firme ante la agitación. La taxiarca levantó la mano. Autoridades conjurando. Espiral convirtiéndose en una lanza. Ella tocó el reino tembloroso. Suavemente, Miguel grabó el concepto de estabilidad en toda la creación. En respuesta a la orden que Michael incorporó a toda la creación, el tejido destrozado del infierno comenzó a repararse. Las fisuras caóticas que desgarraban la realidad se fueron tejiendo lentamente con hilos de luz etérea, uniendo los bordes desgarrados para formar un todo cohesivo. Los zarcillos negros de oscuridad retrocedieron y se disiparon en las grietas de las que emergieron, con su energía malévola atenuada. El cielo, que alguna vez fue negro, cambió a un carmesí normal, calmando la atmósfera turbulenta con un abrazo tranquilizador de lo que era familiar. Los 7 anillos, que momentos antes se habían agrietado y se habían inclinado, se enderezaron y volvieron a formarse con una armonía sinfónica. Su arquitectura volvió a brillar, bañada por el resplandor de un brillo restaurado. Los ecos del caos atronador se disolvieron en un silencio inquietante, reemplazado por una quietud serena que se instaló sobre el abismo ahora tranquilo. Michael se volvió para observar a su compañera. La teniente de Adam, ataviada con una armadura que relucía con restos de batalla, estaba arrodillada a varios metros de la taxiarca. Su espada estaba lista para cualquier amenaza persistente, de pie como centinela sobre las figuras destrozadas del niño del pecado y el traidor que había traicionado su causa. La exorcista parpadeó con incredulidad, momentáneamente sorprendida por la calidez y preocupación en la voz de Michael. Tragó saliva, con la garganta seca por la intensidad de la reciente batalla, y asintió lentamente, sin apartar la mirada de Michael.
Estoy ilesa, gracias a su intervención, su santidad, respondió ella, con voz firme a pesar de los temblores persistentes de adrenalina. Su fuerza y su gracia son inconmensurables. Michael inclinó la cabeza con gentileza, reconociendo las palabras del exorcista con una leve y humilde sonrisa. Has luchado con valentía, protegiendo nuestra misión con una dedicación inquebrantable. Tu coraje es un testimonio de tu lealtad a Adán y al cielo. La exorcista meneó la cabeza con urgencia y su voz tartamudeó mientras protestaba. Su santidad, está siendo demasiado amable. Michael la reprendió con suavidad, en un tono carente de dureza. No desvíes un cumplido, especialmente uno tan sincero como este. El exorcista bajó la cabeza en señal de reconocimiento y asintió en silencio. A riesgo de parecer arrogante, lo que Michael logró no fue nada especial. Fue simplemente el cumplimiento de las capacidades que ella esperaba. La estabilidad era su dominio, su autoridad. Oponerse al caos era simplemente cumplir con las responsabilidades que Dios le había dado, inherentes a su propia esencia. En todo caso, pensó Michael, la existencia del teniente era mucho más digna de respeto. Todos los exorcistas fueron formados a partir de las alas de Miguel. Todos menos uno. Todos fueron creados para luchar. Todos menos uno. Cambiar permaneciendo fieles a sí mismos. Incluso ahora, se ha vuelto más claro. El architraidor no tenía a nadie a quien culpar excepto a su propia arrogancia. Adam tenía las rodillas dobladas, los puños levantados en posición de combate, los ojos brillantes y claros de ira justificada. El silencio cavernoso se cernía sobre ellos, el aire estaba cargado de tensión y la promesa de un conflicto inminente. Frente a él, la criatura permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada y sus ojos de color carmesí oscuro fijos en Adam con una curiosidad distante. La luz tenue proyectaba sombras espeluznantes alrededor de su cuerpo, acentuando las garras brillantes que se extendían lentamente desde sus brazos. Debajo de ella, las raíces se movían inquietas, provocando temblores leves en la tierra bajo los pies de Adam. Con reflejos fulminantes, las garras de la criatura se lanzaron hacia los ojos de Adam, peligrosamente cerca. Reaccionando rápidamente, giró y aprovechó su impulso para asestarle una patada con el talón hacia atrás, dirigida directamente a la cabeza de la criatura. Su talón se estrelló contra la sien de la criatura con una fuerza brutal, y Adam sintió el satisfactorio crujido del cuello al romperse. A pesar del golpe, se recuperó rápidamente, sus ojos brillaron con renovada malicia. Con un gruñido gutural, se lanzó hacia adelante, sus garras cortando el aire con precisión mortal. Se lanzó de nuevo, sus garras preparadas como una lanza. Los dedos de Adam interceptaron el golpe, la parte posterior de su mano se deslizó por debajo del ataque, con un movimiento de su muñeca, lo desvió hacia afuera. Los nudillos de la mano opuesta golpearon la cara de la criatura, hundiendo su cráneo y fracturándole aún más el cuello. La cabeza de la criatura giró 180 grados en dirección contraria. La palma de Adam lo agarró y lo estrelló contra el suelo, sus pies aseguraron la extremidad en el suelo. Sus ojos brillaron y su esencia cobró existencia. Caer. La gravedad inmovilizó aún más a la bestia. Cadenas de oro se materializaron alrededor de su puño libre y lo clavó en el pecho de la abominación en busca de su núcleo. Cuando el puño de Adam atravesó el pecho de la criatura, las cadenas doradas de su esencia se enroscaron firmemente alrededor de su cuerpo retorcido, dejándolo en su lugar. La criatura emitió un aullido torturado, cuyo grito sobrenatural resonó en el aire. De la herida brotaron sangre y un licor oscuro que se mezclaron con las cadenas doradas que la sujetaban. La criatura se retorció y luchó contra el agarre de Adam, sus garras cortaban salvajemente en un intento desesperado por liberarse. Las cejas de Adam se fruncieron aún más, su mente se aceleró mientras su esencia buscaba sin descanso el núcleo de la criatura. ¿Dónde está? ¿Dónde está el núcleo?, murmuró con urgencia, con la voz tensa. Con un chillido repentino y enloquecido, el pecho de la criatura se hinchó grotescamente antes de estallar en una horrible explosión de sangre y huesos. La fuerza de la explosión hizo volar fragmentos de costillas, algunos de los cuales perforaron el cuerpo de Adam con un dolor abrasador. Reaccionando rápidamente, saltó hacia atrás, creando un breve respiro del ataque. La criatura, que aparentemente no se dejó intimidar por su propia autodestrucción, comenzó a levantarse de nuevo. Su cuerpo roto se contorsionó y se movió, y los huesos volvieron a su lugar con un crujido espantoso. El cuello se retorció de manera antinatural y se alineó a medida que las heridas del pecho se cerraban lentamente y se regeneraban a una velocidad antinatural.
Adán apretó los dientes y su mirada se fijó en la abominación que resucitaba. La abominación, con la cabeza todavía inclinada hacia el suelo, miró de repente a Adán con ojos muy abiertos y desconcertantes. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro grotesco. Antes de que Adán pudiera reaccionar, desapareció. ¿Qué? Las palabras de Adán se vieron interrumpidas por una repentina explosión de dolor que se extendió por todo su cuerpo. Sintió el repugnante crujido de su nariz al romperse cuando una especie de pinza le agarró la cara y lo levantó del suelo sin esfuerzo. Adán luchó contra el agarre de hierro de la criatura, con la vista llena de dolor y desorientación. Se agarró inútilmente del brazo de la criatura, intentando liberarse, pero su presa era inquebrantable. Con un gruñido gutural, la abominación levantó a Adán más alto, sus dedos se clavaron en su carne como garras. Adán apretó los dientes ante la agonía, su mente corría buscando una forma de liberarse. Justo cuando empezó a invocar su esencia, una punzada de dolor abrasador recorrió su cuerpo cuando las garras de la criatura le atravesaron el costado. Jadeó y el aire se le escapó de los pulmones en un doloroso silbido. La sonrisa de la abominación se ensanchó, una repugnante muestra de triunfo. Sus rasgos retorcidos se contrajeron de alegría cuando se inclinó para acercarse, su aliento fétido y caliente contra la oreja de Adán. «Solo un poco más y estaremos juntos, mi amor», susurró, su voz era un susurro escalofriante que envió escalofríos por la columna vertebral de Adán. Con una repentina oleada de poder, el brazo de la abominación se extendió y sus dedos, como garras, se clavaron en la carne de Adán. La fuerza fue abrumadora y le quitó el aire de los pulmones mientras lo lanzaba por el paisaje que se extendía a sus pies. Las colinas se desmoronaron bajo su peso, los árboles se partieron como ramitas y la tierra misma tembló en señal de protesta. El cuerpo de Adán rebotó contra acantilados irregulares y se desplomó por barrancos. Cada impacto enviaba ondas de dolor a través de su cuerpo maltrecho. La risa de la abominación resonó en el caos, una cacofonía enloquecedora en medio de la destrucción que provocó. Finalmente, con un giro salvaje de su brazo, la abominación arrojó a Adán al aire con una fuerza aterradora. Se elevó hacia arriba, con el viento rugiendo en sus oídos, antes de estrellarse con un impacto demoledor en el implacable suelo del ring. Los músculos de la extremidad de la abominación se hincharon y se retorcieron, la carne se desprendió a medida que se adentraba más en el cuerpo de Adán, atrapándolo como un capullo del que solo quedaba libre la cabeza. El poder de la criatura aumentó y palpitó con un brillo siniestro. Una capa de gravedad rodeó a Adán. El cuerpo de Adán estaba cubierto de sudor frío, un escalofrío se extendió por todo él mientras el agarre de la abominación se hacía más fuerte. «Cae», gruñó, su voz resonaba con malicia. En un instante horroroso, se cruzaron cientos de kilómetros. La abominación lo hizo caer de cabeza al suelo implacable, su magia de gravedad impulsó su rápido descenso. Adán se estrelló contra el suelo de cabeza. El impacto destrozó el suelo bajo los pies de Adán y provocó temblores en la tierra. Su visión se nubló por un momento cuando el dolor estalló en su cráneo. El polvo y los escombros llenaron el aire a su alrededor, arremolinándose como consecuencia del choque. Adán quedó aturdido, luchando por recuperar el equilibrio mientras luchaba contra la abrumadora fuerza que lo inmovilizaba. Por encima de él, resonaba la risa de la abominación, una sinfonía cruel en medio del caos. Su presencia se cernía sobre él, una sombra oscura contra el telón de fondo de la destrucción que había provocado. Adán apretó los dientes ante el dolor, mientras su mente buscaba a toda velocidad una forma de liberarse de las garras de la criatura. Lentamente, se incorporó, su cuerpo protestaba con cada movimiento. La sangre goteaba de la herida en su frente, mezclándose con la suciedad y el sudor de su rostro. La criatura retrajo el brazo de repente y su agarre sobre Adán lo atrajo sin esfuerzo hacia su cuerpo destrozado. Adán se sintió como un muñeco de trapo en sus garras, cada músculo de su cuerpo tenso contra la atracción inexorable. La respiración de Adán se entrecortó mientras lo arrastraban hacia la criatura. Luchó contra la abrumadora fuerza, sus manos arañando el suelo en un inútil intento de resistirse. La siniestra risa de la criatura resonó a su alrededor, burlándose de su débil resistencia. Muy por encima del paisaje desgarrado, la risa malévola de la criatura llenó el aire, resonando como una burla en los oídos de Adán. Se sintió ingrávido por un momento fugaz antes de que la gravedad lo atrapara una vez más. Con un movimiento brutal, la criatura lo arrojó al suelo. Ella lo siguió, con las garras listas para atravesarlo. Antes de que pudieran alcanzarlo, los ojos de Adán brillaron nuevamente. «Repeler», declaró. Las fuerzas magnéticas lo empujaron aún más hacia el suelo, intentando al mismo tiempo alejar a la criatura. O al menos, lo intentó.
Con una sonrisa maníaca, la criatura resistió el empuje de su autoridad. El magnetismo se esforzó por separarlos, pero la abominación se acercó más a él, la carne se desgarró y los huesos se quebraron mientras su mano con garras parecía desafiar el hechizo y empujar contra él. Poco a poco se fue acercando. El hechizo se rompió de repente, y las garras de la criatura se agitaron desesperadamente. Arremetieron contra el aire mientras la forma de Adam se volvía etérea, fluyendo con la gracia de la miel y la luz. La frustración retorció los rasgos grotescos de la abominación mientras intentaba retraerse, pero Adam la sujetó con fuerza. Con una mirada feroz, Adam invocó una masa espectral de ojos enormes y luminosos que se materializaron junto a la criatura. Estos ojos irradiaban una fuerza gravitacional sobrenatural que inmovilizaba a la abominación con firmeza. Sus miembros musculosos luchaban contra las ataduras invisibles, pero la criatura no podía liberarse. Adam aprovechó el momento, su agilidad desafiaba su tamaño. Agarró los brazos de la criatura y se dio la vuelta suavemente sobre su cuerpo deformado. Suspendido en el aire, flotó sobre la herida abierta de su garganta. Con un rugido, hundió sus manos profundamente en la carne de la abominación, desgarrando con fuerza salvaje en direcciones opuestas. La criatura se partió en dos con un sonido enfermizo y desgarrador. Adam aterrizó con una gracia controlada, con la adrenalina corriendo por sus venas. Se dio la vuelta rápidamente, con la mirada fija en las dos mitades de la abominación. Con un movimiento poderoso, las arrojó al aire y observó cómo describían un arco a través del cielo caótico y lleno de humo. Adam levantó el dedo y señaló la carne rota. Atrae, declaró, y un rayo de luz salió disparado de la punta de su dedo y golpeó la abominación. En un instante, la carne destrozada se derrumbó hacia adentro sobre sí misma y su centro se transformó en un núcleo gravitacional. Al poco tiempo, el suelo, las rocas y las colinas se hicieron añicos y se desgarraron, atraídos por la intensa gravedad. Chocaron entre sí y se condensaron en una enorme esfera de rocas y escombros. El suelo tembló violentamente a medida que la esfera se hacía más grande, atrayendo todo hacia ella con una fuerza imparable. El planetoide que había creado se hizo más fuerte, atrayendo todo lo que lo rodeaba hasta formar una masa compacta. Continuó expandiéndose, hinchándose cada vez más, hasta que eclipsó a las montañas circundantes y alcanzó varios kilómetros de diámetro. El silencio se hizo pesado después de lo ocurrido mientras Adam observaba, y una calma tensa se apoderó de la escena. Chasqueó la lengua con fastidio. De repente, un crujido ensordecedor resonó en el aire y el planetoide se partió en dos. La risa de la criatura resonó de manera ominosa mientras zarcillos de oscuridad se extendían a través de la piedra y la roca. Con un poderoso tirón, la abominación arrojó una de las mitades hacia Adam, y miles de millones de toneladas se lanzaron hacia él a una velocidad de Mach. Adam reaccionó rápidamente y levantó la mano cuando apareció un círculo mágico gris. Un rayo plateado salió disparado del círculo y se expandió hasta convertirse en una esfera enorme. El ataque se encontró con la esfera y la roca que estaba dentro se redujo a polvo que se esparció por todo el claro. La criatura voló por el claro, atravesando las ondulantes nubes de polvo hacia Adam como un proyectil maligno lanzado desde las profundidades del caos. Al acercarse, abrió la boca y un torrente de llamas oscuras se dirigió hacia él. Las llamas rebotaron en una barrera dorada erigida por Adam. No estando dispuesto a reaccionar, Adam levantó la mano. Una lanza de luz apareció, titilando y transformándose en una alabarda. Él sonrió. Me pareció apropiado. Usando las habilidades de sus hijos para protegerlos. La alabarda aterrizó suavemente en su palma y la dejó deslizarse hasta que la sujetó firmemente por la base con los dedos anular y medio. Echó el brazo hacia atrás y colocó la alabarda detrás de él. Estabilizó su postura, con los músculos tensos. La abominación se acercó, sus tentáculos y raíces crecieron en tamaño, multiplicándose en un mar de oscuridad que amenazaba con consumirlo. Adán esperó. La ola se acercó. Respiró profundamente y apretó los dientes. La abominación le alcanzó. Con una rápida liberación, su brazo se movió hacia adelante y la alabarda se movió en un poderoso corte descendente. Devorador del cielo. El grito de la presa resonó en el caos mientras la alabarda atravesaba todo lo que encontraba a su paso con una fuerza imparable. La oscuridad y los escombros se dispersaron en todas direcciones mientras la hoja atravesaba los tentáculos y las raíces de la abominación, cortándolos como una guadaña celestial. El suelo tembló bajo el ataque y se abrieron fisuras en el punto de impacto. Una onda expansiva de energía recorrió el aire y rechazó la oscuridad que se acercaba con una brillante oleada de luz. La abominación se tambaleó, tambaleándose por el golpe devastador, su forma oscura se retorció en agonía.
Ahora, la voz de Adán cortó los ecos persistentes, firme e inquebrantable, termina. La abominación, que retrocedió ante la fuerza del ataque del devorador del cielo, pareció aturdida por un momento. Sus tentáculos y raíces se retorcían en una danza caótica, mientras llamas oscuras lamían el aire a su alrededor en un intento desesperado por recuperar el control. Tal como esperaba, la abominación era débil contra los ataques que mataban a Dios. Golpeó sus pies contra el suelo, soltó la alabarda y levantó el puño hacia atrás. Los músculos de Adam se hincharon y crujieron con una fuerza bruta, su brazo derecho se inclinó hacia atrás como una serpiente enroscada lista para atacar. Apretando los dientes, con los ojos encendidos por la determinación, convocó cada gramo de su fuerza celestial. Su puño derecho avanzó como un cometa atravesando el cielo. El verdadero puño derecho de Dios. Una onda expansiva recorrió el claro, infundiendo un resplandor divino en todo. La onda expansiva se estrelló contra la abominación, destrozando su cuerpo y reduciéndolo a un charco de sangre oscura que no dejaba de crecer. Intentó recuperar rápidamente su forma y lo logró en cierta medida, pero estaba agrietado. A través de esas grietas, Adán vio su núcleo. El cuerpo de Adán tembló por la tensión de canalizar un poder tan inmenso. Sus músculos se hincharon y crujieron bajo la presión, pero su concentración permaneció intacta. Ignorando el dolor que recorría su carne desplomada, hizo acopio de todas sus reservas de fuerza y determinación. Con una respiración profunda, Adam cerró el puño y el aire crepitó a su alrededor. Sus ojos ardían. Cerró el puño con fuerza e invocó la esencia de su autoridad celestial. Él golpeó, el verdadero puño derecho de Dios. Las grietas se ensancharon por todo el cuerpo de Adam, extendiéndose como fisuras en una piedra sólida bajo una inmensa presión. Su respiración se hacía entrecortada, cada inhalación era una lucha contra el dolor abrasador que recorría su carne desplomada. Sin embargo, en medio de la agonía, surgió la claridad, un atisbo del núcleo de la abominación, que latía con energía oscura. De nuevo, Adam volvió a levantar el puño y sus músculos se tensaron con un poder divino. El caos que lo rodeaba pareció detenerse por un instante. El aire se llenó de tensión y olía a ajuste de cuentas inminente. Entrecerró los ojos y los fijó en la masa que se retorcía frente a él. El verdadero puño derecho de Dios. El brazo derecho de Adán colgaba a su costado como una reliquia destrozada. El dolor era distante e insignificante comparado con lo que veía ante él. Las grietas que le atravesaban el cuerpo palpitaban con un dolor apagado, pero su concentración se mantuvo firme. Todo había valido la pena. El sacrificio, la agonía. Todo por ese momento. Allí, en el corazón de la abominación, el núcleo palpitaba con un resplandor siniestro. Adam se quedó sin aliento. El núcleo, la fuente de una oscuridad y un caos incalculables, ahora estaba al descubierto ante él. Los recuerdos de sus hijos, sus rostros inocentes y la esperanza que representaban surgieron en él con una intensidad renovada. Se trataba de su futuro, de recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué si se había destrozado el brazo derecho? Tenía otro. El núcleo de la abominación estaba completamente expuesto, una oportunidad fugaz que se medía en meras billonésimas de segundo. Adam sabía que tenía que actuar con rapidez, más rápido que la regeneración de la criatura, más rápido que el tiempo mismo. Con un esfuerzo insoportable, levantó el puño izquierdo. Su cuerpo gritaba de dolor, su espíritu estaba cansado, sus reservas se habían agotado. Su visión se nubló, pero su determinación permaneció inquebrantable. Cada fibra de su ser estaba concentrada en ese momento único. Sus hijos. En ese instante crítico, el puño de Adam se convirtió en una nube de energía celestial que trascendió las leyes de la existencia. El aire que lo rodeaba pareció deformarse y distorsionarse mientras él accedía a un poder que estaba más allá de la comprensión. Los colores se desvanecieron del universo, dejando un vacío monocromático a su paso. Cuando su puño se lanzó hacia adelante, la realidad misma pareció detenerse. El tiempo se ralentizó hasta un ritmo infinitesimal, como si el universo mismo contuviera la respiración. El concepto de segundos y minutos perdió significado cuando el golpe de Adam atravesó reinos que no habían sido tocados por el entendimiento mortal. 0, 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 0. El puño que superó el tiempo. El impacto resonó en el cosmos, como una onda en el tejido de la existencia. Trascendió la mera fuerza física y resonó como una afirmación metafísica de la voluntad de Adán, un desafío audaz a las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero por meros milímetros. Se perdió el núcleo. En ese reino atemporal donde las reglas ordinarias no tenían influencia, Adán observó horrorizado cómo su puño se hacía añicos.
Los huesos se astillaron y la carne se desgarró, su brazo quedó reducido a un muñón ensangrentado en un instante de brutal claridad. Su cuerpo se dobló bajo el peso de su esfuerzo fallido, desplomándose en un montón mientras su espíritu gritaba contra la injusticia del destino. El cuerpo de Adam se hizo añicos, las grietas se extendieron como telarañas a través de su cuerpo mientras la sangre dorada brotaba de sus venas. Sus rodillas se doblaron bajo la abrumadora tensión, sus sentidos comenzaron a flaquear. No podía oír, no podía ver, ni siquiera podía pensar con claridad mientras sus huesos crujían y se rompían, incapaces de soportar la inmensa presión. Con un fuerte golpe, se desplomó hacia adelante, su cuerpo tendido en el suelo implacable. Había fracasado una vez más. «Maldita sea», dijo con voz áspera. Las palabras resonaron en el silencio, un testimonio de su frustración y dolor. Lo sintió. La oleada de poder de la criatura mientras terminaba de curarse, su presencia malévola acercándose a él. El pánico se apoderó de Adam mientras sus instintos le gritaban que se moviera, que evadiera el peligro inminente, pero su cuerpo se negaba a obedecer. «Maldito tonto», se maldijo por dentro, mientras su mente corría pensando en sus hijos en peligro. «Muévete», se instó a sí mismo desesperadamente, cada sílaba era una súplica silenciosa a sus miembros paralizados. Pero no pudo. Su cuerpo ya había sobrepasado sus límites hacía tiempo, maltratado y destrozado por el incesante maltrato al que lo sometía. Las garras de la bestia se acercaron. Las garras de la bestia se acercaron. Las garras de la bestia se acercaron. Adam sintió que su mente se tambaleaba desorientada mientras la realidad y el espacio parecían doblarse, remodelarse y asentarse a su alrededor. Miles de caminos se abrían, cerraban y entrecruzaban en un torbellino caótico. Y por esos caminos, él vagaba sin rumbo. Cuando recuperó el sentido, Adam se encontró en brazos de otra persona. «Te tengo», balbuceó el hombre que lo sostenía, con la voz cargada de miedo. Te tengo». Adam podía oír el terror en la voz del hombre. Miedo a la bestia, miedo a la situación y, quizás lo más inquietante, miedo a Adam mismo. Pero a pesar del miedo, el hombre lo había salvado. «¿Qué estás haciendo, maldito fracasado?», maldijo la bestia al recién llegado. «Estás poniendo triste a tu madre», escupió, su voz resonando con malicia y furia. El hombre que sostenía a Adam permaneció en silencio, temblando de miedo mientras agarraba a Adam con fuerza. Las raíces oscuras de la bestia se agitaron y atacaron, con el objetivo de golpearlos a ambos. Sin embargo, milagrosamente, los tentáculos se detuvieron en seco, a escasos centímetros de su objetivo. El espacio se retorció a su alrededor y se encontraban a varios metros de donde estaban. Adam parpadeó y sus sentidos volvieron lentamente en medio del caos. Miró al hombre que lo sostenía y vio el terror en sus ojos, pero también la determinación de protegerlo. «Gracias», logró susurrar Adam, con voz ronca y débil. El hombre asintió con voz temblorosa y apretó el agarre alrededor de Adam mientras avanzaban apresuradamente. La persecución persistió sin descanso y la bestia se acercaba cada vez más. Su forma monstruosa se hacía cada vez más grande y su persecución implacable estaba alimentada por la rabia y la posesividad. En poco tiempo, las garras de la bestia se habían hundido profundamente en la carne del hombre, desgarrando tanto la tela como la piel. A pesar del dolor abrasador, nunca soltó a Adam, sus dedos se hundieron en la ropa de Adam como para anclarlo a un lugar seguro. La sangre brotaba de las heridas, mezclándose con el sudor y el miedo mientras continuaban su desesperada huida. Adam sintió que algo húmedo se posaba en sus mejillas y logró levantar un poco la mirada. Las lágrimas corrían por el rostro de su salvador. «Lo siento, lo siento, lo siento», suplicó el hombre con voz ronca. Adam luchó contra el dolor que recorría su cuerpo. ¿Por qué lloraba ese hombre? No podía entender por qué alguien se disculparía con él en ese momento desesperado. Intentó hablar, ordenarle al hombre que lo soltara, pero sus palabras vacilaron y murieron en su garganta. Las garras de la bestia se cerraron sobre el hombre, pero aún así, se negó a soltar a Adam, como si aferrarse a él fuera lo único que los mantenía a ambos con vida. «Suéltame», logró decir Adam con voz áspera, su voz apenas audible por el caos que los rodeaba. El hombre sacudió la cabeza, las lágrimas se mezclaron con el sudor en su rostro. «No puedo, no te dejaré», susurró con fiereza, apretando su agarre a pesar del dolor. El corazón de Adam se encogió con una mezcla de gratitud y frustración. Quería contraatacar, proteger a ese hombre que estaba arriesgando todo por él. El rugido de la bestia resonó en la distancia y se acercó a cada instante.
Adam cerró los ojos y rezó en silencio mientras se preparaba para lo que viniera después. Entonces lo sintió. El poder que superó cualquier otro que hubiera sentido antes. El verdadero poder encarnado. El suelo se partió y se hizo añicos mientras una enorme columna de luz descendía y disipaba la oscuridad. Un ser de 6 alas y rodeado de llamas se precipitó hacia abajo como un meteoro. El aire crujió con energía cuando la figura aterrizó con un impacto atronador, irradiando un aura de autoridad divina. La bestia retrocedió, sus raíces y tentáculos se retrajeron momentáneamente con asombro y miedo. La presencia del recién llegado llenó el claro con una luz intensa que desterró las sombras, revelando el verdadero alcance de la devastación. Adam parpadeó, tratando de comprender lo que tenía ante sí. Las alas del ser brillaban con iridiscencia, cada pluma brillaba con un brillo celestial. Sus ojos brillaban con furia justa mientras se volvía hacia la abominación, su voz resonaba como una sinfonía de poder y gracia. En nombre del Altísimo, te rechazo. Declaró el ser divino, una voz de mujer que tenía un peso que parecía sacudir los cimientos mismos de la realidad. La bestia rugió desafiante, con zarcillos y raíces atacándolo en un intento desesperado por atacar. Olvidaste tu lugar, advirtió el guerrero dorado. Las autoridades levantaron la mano y comenzaron a hacer aparecer una lanza, un arma creada antes de que existiera el concepto mismo de arma. La lanza tenía un nombre que se le concedió eones después de su creación. La lanza que mata a Dios, la lanza de Longino. La bestia, al percibir la amenaza inminente, retrocedió instintivamente. Su cuerpo tembló y sus tentáculos se retrajeron como si temiera la ira divina que estaba a punto de desatarse. Fue un espectáculo de proporciones cósmicas. El guerrero dorado, empuñando la lanza de Longinus con un propósito inquebrantable, se enfrentó a la furiosa abominación. Por la voluntad del Todopoderoso, te ordeno que ceses, declaró, y su voz resonó con autoridad divina. Puta. Gritó la abominación, su furia se manifestó en un frenético ataque de hechizos y ataques convocados desde las profundidades de su esencia corrupta. Sin inmutarse, el guerrero dorado descendió como un vengador divino, el aire crepitaba con energía mientras los ataques detonaban y explotaban a su alrededor y no hacían nada para detener el implacable descenso del guerrero dorado. Con un movimiento rápido y preciso, el guerrero dorado empujó hacia adelante la lanza de Longinus, que atravesó el caos con un destello de luz cegadora. La lanza, imbuida del poder de anular todo lo que desafiara la voluntad divina, golpeó con precisión a la abominación. La lanza atravesó la garganta de la abominación y la inmovilizó contra el suelo con una precisión divina. La criatura se retorció de dolor y su grotesca forma se contrajo mientras intentaba resistir la abrumadora fuerza del arma celestial. El guerrero dorado pronunció una sola palabra de mando: quieto. Con esa orden, el suelo bajo la abominación comenzó a resquebrajarse y a romperse. Desde las profundidades del velo, se alzaron cadenas antiguas forjadas a partir de la esencia de la creación misma, serpenteantes e inflexibles. Se enroscaron alrededor de la abominación, atándola con un agarre inquebrantable. Los forcejeos de la criatura se volvieron más frenéticos a medida que las cadenas se tensaban, arrastrándola de vuelta al abismo de donde había salido. Sus gritos de rabia y desesperación resonaron por el claro, pero fueron rápidamente ahogados por el sonido de las cadenas al apretarse. El guerrero dorado observó con férrea determinación cómo la abominación se hundía cada vez más en la tierra y su forma desaparecía gradualmente en el vacío. El suelo se selló con un último y estruendoso estruendo y el mundo pareció exhalar aliviado. El sello fue arreglado. Por ahora. La guerrera dorada giró su casco en dirección a Adam, el arma en sus brazos se disipó a medida que se acercaba. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, hombre de hombres, lo saludó gentilmente el guerrero dorado. Es un placer tenerte de nuevo entre nosotros. Adam se volvió hacia su salvador para pedirle una explicación sobre la identidad del guerrero dorado, pero se encontró sentado solo en el claro. El hombre no estaba a la vista. Una pena, quería darle las gracias. Volvió a mirar al guerrero dorado. Lo siento, mi mente está un poco confusa en este momento. No recuerdo a alguien como tú, Valkyrie. ¿Valkyria? La guerrera dorada inclinó la cabeza, con el rostro oculto tras el casco. Se llevó la mano enguantada al casco y emitió un sonido contemplativo. Supongo que ese título me queda bien. El casco se abrió y el rostro de la mujer quedó a la vista de Adam. Los ojos de Adam se abrieron de par en par al ver los mechones dorados que enmarcaban un rostro sorprendentemente juvenil. Soy yo, viejo amigo, Michael. Adam simplemente siguió mirándola con los ojos muy abiertos, levantando inconscientemente la mano hacia ella antes de cerrar los ojos y bajarla. Lo siento. No me suena de nada.
La mujer se limitó a sacudir la cabeza, con una sonrisa radiante en el rostro. No pienses en eso. Soy consciente de que tu mente todavía se está recuperando en este momento. Su rostro se ensombreció cuando dijo, soy consciente de por qué viniste al infierno. Adam intentó ponerse de pie rápidamente, pero casi se derrumbó antes de que la valquiria lo agarrara. Eva. ¿Sabes dónde está Eve? Su voz era urgente, casi desesperada. La valquiria lo abrazó con más fuerza, reconfortándolo. Entendía su frustración, pero por ahora, necesitaban concentrarse en asegurarse de que se curara. Adam, debes descansar y recuperar tus fuerzas. No podemos. Adam ignoró su pedido y repitió su pregunta, con la voz quebrada mientras suplicaba. Por favor, dime dónde está. Necesito encontrarla. Michael suspiró, su expresión era una mezcla de empatía y preocupación. Adam, Eva es, te lo explicaré todo. Tienes que confiar en mí. Por ahora, necesito que regreses conmigo al cielo. Los ojos de Adam ardían. No puedo descansar hasta saber que está a salvo. Adam, lo comprendo. Juro en nombre del Señor que no te ocultaré ninguna información sobre ella, le suplicó la mujer. Pero por ahora, debemos regresar al cielo. Tus hijos te están esperando. Adam dudó, el peso de sus palabras lo calaba hondo. Le dolía el corazón por la necesidad de encontrar a Eve, pero la mención de sus hijos le dio fuerzas. Sabía que ellos también lo necesitaban, tal vez ahora más que nunca. Muy bien, concede. Y gracias. Michael sonrió. Por supuesto. Vamos. Desplegó sus 6 alas y se elevó en el aire. Después de un momento, miró hacia atrás. ¿No vienes? Adam suspiró. Desafortunadamente, no tengo energía para usar la magia de gravedad en este momento. Michael inclinó la cabeza. ¿Y tus alas? ¿Alas? Repitió Adam, inclinando la cabeza confundido. Ella volvió a flotar hacia abajo, con los ojos muy abiertos mientras miraba su espalda. No tenía alas. Su mirada se dirigió de nuevo a su cabeza. No había halo. Adam, dijo en voz baja, con un dejo de alarma en la voz, no tienes alas ni halo. ¿Qué te ha pasado? Nunca tuve alas ni halo, afirmó Adam levantando una ceja. Michael frunció el ceño y ella permaneció en silencio por un momento antes de negar con la cabeza. Le dirigió una sonrisa radiante. Muy bien. Necesitamos llevarte de regreso al cielo de inmediato. Allí podremos entender qué sucedió y cómo restaurarte. Adam asintió, aunque la preocupación persistía en sus ojos. Está bien, pero ¿cómo llegamos allí sin? Michael lo interrumpió, envolviendo su brazo detrás de sus rodillas y el otro sobre su espalda, cargándolo como si fuera una novia. Adam la miró fijamente. Ella miró fijamente a Adam. La mano de Adam se posó sobre su hombro y asintió. Michael voló hacia arriba y, mientras lo hacía, Adam no pudo evitar observar sus rasgos. Era más alta que él, tenía un rostro en forma de corazón, una nariz corta y delicadas flores tejidas en su cabello dorado y suelto. Su presencia era reconfortante e inquietante al mismo tiempo. Las similitudes eran innegables, pero las diferencias eran un recordatorio constante de lo que había perdido. La forma en que su cabello brillaba a la luz, la suavidad de su tacto, incluso la forma en que lo sostenía en brazos, todo ello resonaba con los recuerdos de otra persona. Era una burla a sus deseos más profundos. Los ojos eran diferentes. Esmeralda en lugar de azul cielo. Él sabía que esto era el infierno, pero esto fue simplemente demasiado cruel.